Si alguien que hubiera dejado de existir hace 3 décadas atrás de pronto despertara, la sociedad que tendría ante sus ojos sería una sociedad extraña en la que él no podría reconocerse. Sin embargo, lo más probable es que el Estado le pareciera extremadamente familiar. Porque, repito, lo que ha ocurrido en las 3 últimas décadas en Chile es que mientras la sociedad se ha transformado muy radicalmente, el Estado ha permanecido relativamente incólume. Cuando organizábamos estos diálogos hace un par de meses, no contábamos con que los hechos recientes que han acaecido los últimos días nos brindarían una gran oportunidad para revelar la importancia de estas temáticas. Por ejemplo, el debate dentro del mismo gobierno sobre la validez del muy importante informe de productividad que acompañó al proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, ¿no es acaso una nítida demostración que tenemos que mejorar nuestro proceso de formulación de políticas públicas? ¿O el rechazo del proyecto Dominga, no es acaso la constatación final de la falta de prolijidad y rigor con que el Estado está resolviendo materias complejas? ¿O bien de la subordinación de criterios técnicos a consideraciones políticas de corto plazo? ¿O la excesiva influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado? Uno tiene que partir por revisar el organigrama del Estado y ver qué hace cada institución. Yo creo que hay un error ahí, porque efectivamente hay técnicos y que tienen su mirada y son especialistas en distintas áreas, pero cuando se desarrolla un gobierno, cuando hay una institucionalidad determinada, hay muchos aspectos políticos y hoy día se intenta disfrazar como técnicos aspectos que también son políticos. Y creo que hay una división un poquito odiosa de algo que es en su conjunto. Porque yo comparto que si miramos hacia adelante, hacia la construcción del Chile que queremos, para eso nuestro Estado se nos ha quedado atrás. Cuando vamos a hablar de profesionalizar el Estado, tomárselo en serio y que no sea un campo de caza de la militancia, que además no tiene idea de lo que está haciendo. Pero aquí como que se hace publicidad y decimos vamos a hacer una agenda de modernización y al final queda guardada, porque si hablamos de modernización del Estado no existe. Muchas veces los acuerdos políticos son necesarios para sobrellevar situaciones críticas, situaciones particularmente complejas, atención, en que hay costos que asumir. Cuando solamente un sector político tiene que asumir los costos, por ejemplo, de una modernización, es mucho más difícil que se asuma ese desafío que cuando existe un acuerdo en que los costos de la modernización, los costos de la transformación, los costos de la solución son en definitiva distribuidos entre las partes. Es indispensable asumir que la modernización del Estado no parte de cero. Creo que es fundamental mirar lo que ha ocurrido. Quizás desde el 90, porque tal como ha dicho el profesor Peña, uno de los grandes problemas de la oposición para reconstruirse es remirar lo que ocurrió desde el 90 en adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y creo que uno de los grandes errores fue una descalificación de la importancia de esa historia, la enseñanza, en fin. En este desafío complejo como es la modernización del Estado. Complejo porque hay un gobierno que asume, que lo tiene en su agenda, pero que no tiene mayoría parlamentaria, un parlamento que innegablemente está más fragmentado, una sociedad civil que quiere participar de este proceso. Si no participa, estos acuerdos quizás no van a gozar de la legitimidad que requieren. Tenemos una sociedad muy compleja, muy demandante, podemos hablar más tarde de eso, y un Estado y unas instituciones que no están a la altura, ¿no? Pero esto supone pensar el rol del Estado antes de pensar cómo o en qué consiste modernizarlo. Esto es lo que yo creo. Particular, yo creo que aquí se mezclan cosas. Un asunto muy importante y de debate es, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? Pero otro que es más importante, y ahí yo creo que apunta a la modernización, es cómo queremos que funcione el Estado. Yo creo que uno tiene que pensar en reglas e instituciones
que aseguren que las distintas instituciones públicas van a cumplir la función para la que fueron de alguna forma diseñadas.